Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos en Cristo. Mi nombre es Juan Carlos, un evangelista para la gloria de nuestro Padre Celestial. Este mensaje me fue entregado el 25 de noviembre de 2022 para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y para la edificación de su pueblo. Quiero bendecir grandemente a todos los hermanos que han sido de bendición en mi vida con vuestras oraciones, hermano, y a cada hermano que han estado apoyando a Ministerio de Revelaciones, a las obras de Dios, la sana doctrina, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias en el día de hoy, te damos la gracia en el nombre de Jesús, Padre. Bendecimos y glorificamos tu nombre poderosamente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, levanta a tu pueblo, dale entendimiento, conocimiento conforme a tu palabra. Permite a tu siervo hablar este mensaje, Padre, que tú me has entregado este 25 de noviembre del 2022 y estuve esperando para compartirlo. Gracias, Señor, Padre. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre. Bendecimos una vez más tu nombre, tu palabra, Señor, que sea, Señor, quien nos dirija siempre por medio de tu Santo Espíritu, Padre, para obedecer tu voz en el nombre de Jesús, Señor. Abre los oídos de los que están bloqueados, Padre, con demonios de sordera espiritual, Padre. Ayuda a que ellos puedan entender tu voz en el nombre de Jesús, Padre. Atamos todo principado. Ayuda a que tu pueblo reciba liberación completa y que sea cubierto con la sangre de Cristo. Amén, Padre. Destapa sus oídos espiritual para que se vaya esa sordera de sus oídos fuera en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, quiero leerle la palabra primeramente en el libro de Génesis 26. Y luego voy a estar dándole mi revelación después de haber leído. Pero primero también quiero darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y digo amén. Ahora que se acerca esta hambruna en el mundo entero, muchos van a aprender a ayunar porque su nevera está llena. Se han acostumbrado como el mundo, no buscan a Dios y por eso no tienen revelaciones y por eso no tienen el rompimiento de esta cadena que ata mucho en su pecado. Bendito sea Dios. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos 19:15, dice así: pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hay mucha gente predicando el evangelio, pero no tienen el Espíritu de Dios. Y el día que llegue el momento, en estos días que la gente con hambre, no hay nadie que pueda hacerle frente, verán como muchos saldrán corriendo si no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Porque los demonios conocen quiénes son los hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios, los cuales ellos pueden azotar. Que el Señor reprenda al enemigo. La palabra de Dios dice en Génesis 26:1 en adelante: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no descienda a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. Y estaré contigo, escucha lo que dice Dios: estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia toda esta tierra. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mi estatuto y mis leyes. Vamos viendo que Abraham obedeció a Dios, esperó confirmación de Dios, entonces Dios cumplió
lo que el Señor dijo que haría con él, y si no era con Abraham, serían con su descendiente. Y mira lo que pasó. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer. Es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Era una mujer de hermoso aspecto. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré. Eso pasó con Abraham también, con su mujer Sara, por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Escucha a este hombre también. Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer. Y oye lo que dice: y hubieras traído sobre vosotros el pecado. Indica que esta gente tenía miedo de Dios y no pecaban contra Dios. Habían orden en aquel pueblo. Pero Isaac, por miedo a que le hicieran algún daño, que lo mataran, dijo que era su hermana. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Mire lo que hace Dios. Dios le prometió a Abraham y luego a Isaac. Y luego que le dijo que estará con él. Más hacia abajo dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Mire que en esta revelación se la voy a contar. El 25 de noviembre de 2022, yo me veo en un lugar con mi esposa, la que Dios me ha dado. Gracias, Señor, por tú ver las aflicciones de tu siervo por muchos años que vivía en un adulterio con una mujer divorciada que aún su marido vive en la vida actual de hoy. El Señor me dio una promesa y en aquella revelación el Señor me dijo: búscate una que crea mucho en mí y cásate. Pero la mujer que tú tienes, aún su marido vive y delante de mí es un adulterio. Entonces, en este momento me vi con mi mujer allí parado, esta sierva que yo oré, ayuné mucho. Y Dios me mostró en aquella noche una bandera de Holanda y con Ecuador la vi a ella. Y vi una mujer que venía con un vestido de novia, con un ramo de flores, hermano. Y digo, me veo que ella me viene agarrando de la mano como que vamos a un altar a casarnos. Y le digo: pero Señor, cuando me despierto, ¿quién es esa mujer tan pequeñita? ¿Cómo me casaría con una mujer que se ve joven de cara? Parecía una niña de 11 años y pequeña. Vuelvo y oro y el Señor me confirma a mi mujer. Bueno, ahora me veo en el país de Ecuador casándome con mi esposa allí. Y el Señor me dice: no mire su cuerpo ni nada, sino mira el corazón que hay en ella, temerosa de mí y que me ama. Y cuando ella te ame a ti, el amor de ella será puro hacia ti. Me veo casándome, ella se abaja y el Señor me muestra un corazón de una mujer totalmente enamorada del Señor y luego cuidadora de su esposo. Bendito sea Dios. Ahí yo desperté porque vi que me casaba, tenía un ramo de flores. Luego el Señor le fue confirmando a ella que subían al cielo delante de Dios, los dos vestidos de blanco resplandeciendo, y una mano salía del cielo y nos casaba en el aire, y era delante, como entrando en la nube, el mismo Señor. Tenían muchas revelaciones, pasamos 48 más revelaciones todos los días, confirmaciones de otras personas. Digo, ¿pero qué? Esto es de Dios. Entonces, en esta revelación del 25
del mes 11 2022, que es noviembre, yo me veo con ella en un lugar. Se aparece un hombre y me pregunta, pero un hombre impío, y me pregunta, ¿cómo es que Dios te revela a ti y tú sabes que era Dios que te estaba revelando para entregarte esta mujer que hoy es tu esposa? Le digo, porque Dios confirma cuando sus siervos lo buscan humilladamente y obedecen su palabra y esperan en el Señor. De repente yo escucho que el Señor me habla y me dice, espera confirmación en mí. Espera mi confirmación, me habla el Señor así, con esta voz. Porque hay muchos de sus hijos que no esperan confirmación para casarse, para el llamado de ministerio, para el llamado de pastor, para administración, para quien poner como cargo dentro de la iglesia, y lo hacen por vía de hombre y mandamiento de hombre. Y esta gente cae en pecado y la iglesia queda en vergüenza, y allí se mete Satanás a obrar. Ahí también el Señor me dice, espera confirmación, porque muchos de mis hijos se están moviendo, haciendo cosas que yo no le he mandado y no esperan confirmación de mí. Y tú le dirás a mi pueblo este mensaje. De repente yo me desperté y dije, wow, en verdad que Dios está con este ministerio llamado Ministerio de Revelación. Aquel hombre le decía, si tú tiene una mujer o quiere una mujer, necesita pedir confirmación de Dios. Porque hoy en el pueblo de Dios, como dice en 2 de Corintios 6:14, hay muchos hermanos que se están uniendo en yugo desigual. Y lamentablemente Satanás se va a meter dentro de aquel que no tiene a Cristo para atormentar tu vida toda una eternidad. ¿Qué nos dice la palabra? Yo voy a estar buscándola aquí. 2 de Corintios 6:14. Es muy importante que nosotros obedezcamos esta palabra. Nos dice aquí claramente, 2 de Corintios 6:14. Somos templo del Dios viviente. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con la tiniebla? ¿Por qué muchos se casan con gente impía del mundo? Y Satanás se mete dentro de esa gente, te hace la vida imposible. Y esta persona tiene un espíritu tan malo por dentro de Satanás, que te trata tan mal, y te trata como si tú fueras una loca. No entiende que tú eres una hija de Dios, pero no es esa persona que está hablando. Es el demonio que quiere ofenderte por cuanto tú eres una hija de Dios. Ese demonio que está dentro de aquel que todavía no tiene a Cristo, porque él es tiniebla y tú que tienes a Cristo tienes luz. Y muchos en la iglesia escogen ministros, lo ponen como pastores, escogen gente para ministrar la obra de Dios que no tienen el llamado de Dios. ¿Sabe? Esto es muy importante cuando nosotros, llamándonos ministro, vamos a escoger a una persona para ponerlo delante de las obras de Dios, administración, o gente que va a servir como ministro de Dios dentro de la iglesia, congregaciones o lugares donde se reúnen para orar. Tiene que ser gente llena del Espíritu Santo o escogido por el Espíritu Santo de Dios. No escogido por hombre que te denominan o te nombran que tú vas a ser pastora, que no es bíblico, o que tú vas a hacer tal cosa en la iglesia, que no es escogido por un hombre. La Biblia nos dice claramente en el libro de los Hechos 13, 1 al 4, cómo es que Dios llama a una persona cuando es de parte de Dios y Dios le entrega el ministerio. Y es por el Espíritu Santo, y luego son con unción de Dios que se escoge esa persona. Hechos 13, 1, 4. Cuando Dios escoge una persona, se debe ayunar y orar. Y Dios, por medio de su Santo Espíritu, va a escoger a tal persona en aquella congregación no escogido por hombre, y va a revelar a la iglesia quién va a desempeñar tal labor como ministro, pero que es una persona que tiene que ser escogida por Dios y no puesto por el hombre en ningún lugar. Porque si es puesto
y denominado, llamado por el hombre y no con confirmación de Dios y el Espíritu Santo, dañará la obra dentro de la iglesia. Y todos esos siervos que sean administrados por esa persona quedan poseídas por demonios, porque son gente que no tienen el Espíritu de Dios. Están puestos allí como ministros por un título, por un llamado, por un hombre como de otro hombre, o por codicia o dinero, o por paga. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profeta, maestro, Bernabé, Simón, el que se llamaba Nigel, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo ministrando esto el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le pusieron las manos y los despidieron. Vemos que habiendo ayunado y orado, le pusieron la mano. Y esta gente fueron ya llena del Señor, preparado por el Espíritu Santo para cualquier misión del Señor, porque son escogidos por Dios y por el Espíritu Santo. Cuando alguien es escogido por hombre o por un título o porque hizo un doctorado para administrar las cosas de Dios, lamentablemente esa iglesia cae en desgracia y el diablo se mete y destruye todo. Y es difícil que ellos puedan darse cuenta de lo que está pasando dentro de la iglesia, porque como no son hombres llamados por Dios, no le importan las ovejas. Y por eso que hay tantas ovejas abandonadas hoy en día buscando pastores, porque los pastores que han tenido han sido abusivos de ellas. Nunca fueron llamados por Dios, sino nombrados por otro hombre a cargo que es cosa espiritual y no carnal. Ellos entonces, enviado por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Gloria a Dios. Gente escogida por el Espíritu Santo. Entonces, Isaac sembró y Dios lo bendijo. Entonces, aquellos hombres vieron cómo Dios había bendecido a Isaac. La promesa a Abraham. Abraham confió en Dios y esperó señal de Dios. Entonces, vemos que este Isaac vino a heredar esa promesa. Y tuvo miedo, porque Isaac se tuvo que ir. Porque cuando vieron aquellos hombres que Isaac empezó a ser bendecido y prosperado, se levantaron contra él. Y leyendo el capítulo del 15 en adelante también, si nos vamos a donde dice en el verso del 23 al 24 en adelante, dice: y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No tema, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Ahí Dios hizo una promesa con Isaac también. Y dice que le dio señal. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Bendito sea Dios. Porque el Señor me decía: ¿por qué no esperan en él señal? ¿Por qué? Porque muchos se mueven, se van de una casa, se van de una iglesia, se van de un ministerio, venden lo que tienen, se salen, muchos se van al mundo porque no confían en Dios y no esperan señal. Se casan con la mujer que no es la que Dios le ha dado. Escogen y se denominan autopastores, que son ministros, que son profetas. Pero Dios no te ha dado su cargo. Esto es espiritual, y el que intenta dañar la obra de Dios, los juicios de Dios vendrán sobre ti. Primero Satanás te va a destruir también, porque tú no tienes a Dios. Y por eso fue que yo le leí aquí en el libro de los Hechos 19:15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois, porque este hombre vio aquello echando demonios con la autoridad de Dios.
Ellos intentaron hacer, pero los demonios dijeron, pero aguántate. ¿Quiénes se creen esto? Si estos son pecadores y no tienen a Dios ni lo han aceptado, vienen a echarnos. El demonio lo azotó hasta que se fue desnudo, con vergüenza y muy herido. Así hay muchos en estos caminos que se denominan, se autoproclaman y están jugando con el evangelio. Pero dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Así que mire, cuando el Señor dice, estaré contigo, Dios le apareció a Isaac y le transmitió la promesa hecha a Abraham. La promesa que él le prometió a Abraham. Como su padre, Isaac tuvo que aprender a vivir por la promesa de Dios. Parte importante de la promesa del pacto era la relación personal con Dios, descrita en la palabra. Yo estoy contigo, le dice el Señor a él. Él tenía que obedecer. Él fue forastero en aquella tierra, pero Dios le prometió que le multiplicaría tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia toda esta tierra, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mi estatuto y mis leyes. Por cuanto Abraham oyó la voz de Dios, Dios levantó a Abraham como modelo de obediencia, de la fe. Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado por la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y en Romanos 16:26 nos dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Esa fe está dentro de ti y eso tú tienes que esperar en el Señor. No puedes coger tu propio camino sin el Señor darte una dirección. Aun cuando Jesús había de nacer, el Señor habló por medio de sus ángeles, así como de su profeta, enviando al ángel Gabriel a esa virgen llamada María. Y el Señor puso señal de dónde había de nacer el Salvador del mundo. Y aún aquellos reyes magos seguían esas señales. Igual que en tu vida, si Dios no te confirma, Dios no pone señal en tu camino, pídele tu señal al Señor. Si eres hijo de Dios, y Dios te va a decir cuándo moverte, cuándo estar, cuándo vender. Porque una cosa es que tú digas, yo me voy. Pero ¿acaso Dios te dijo el día exacto que tú te vas? Dios tal vez te dio una revelación. Te vas a mover, te voy a mandar a tal lugar. Pero Dios sabe el día exacto, el momento, el tiempo perfecto. No escuche al hombre. Sigue confiando en Dios. El día que Dios te vas a mover, Él mismo te va a decir, muévete ya hoy de ahí. Así como seguían a José y a María para matar al niño Jesús, Él le decía, vayan a la tierra de Egipto. Y el Señor le decía, esperen señal. Mandaba ángeles o le daba sueños, revelaciones o visiones. Y muchos hijos de Dios están escogiendo sus propias decisiones, igual que muchos pastores dentro de la iglesia, y están levantando ministros que están en pecado, ministros que mienten y no están ni en disciplina, ni están cogidos por el Espíritu Santo de Dios, ni son llamados por Dios y están administrando. Así que vemos el ejemplo, hermano, esperando en el Señor confiadamente, como dice la palabra, con una fe genuina. ¿Qué nos dice? Que la fe, ¿qué es?
Hebreo 11:13. Si leemos todo completo, ¿qué nos dice? Es pues la fe, la certeza de los que se espera. Escucha, se espera primero. La convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Entonces, usted tiene que esperar en Dios. No se mueva, no tome matrimonio, no se une en yugo desigual, no ponga gente en la iglesia sin una confirmación del Espíritu Santo. No de lo suyo si Dios no se lo confirma al vacío. Espere en el Señor, porque Dios a sus hijos le confirma cuándo deben casarse, cuál es la mujer de su vida si oran y confían en Dios. El ministerio, a qué Dios te ha llamado, pero el diablo es muy astuto. Empezó a usar hombres para denominar a gente en su cargo, y estos hombres cogen hombres que no son escogidos por Dios, y así Satanás lo ataca y hace caer en desgracia y en vergüenza a la iglesia de Cristo. Dios levantó a Abraham como modelo de la fe. Él hizo un sincero esfuerzo por cumplir con las leyes y los mandamientos del Señor. Abraham hizo ese sincero esfuerzo para cumplir con la ley y los mandamientos de Dios. Y por eso recibía de Dios las bendiciones, la promesa y las señales del Señor. Debido a eso los bendijo Dios. Isaac y todos los creyentes deben imitar la fe y la obediencia de Abraham si esperan participar en la promesa del pacto y de la salvación de Dios. Vamos a ver qué nos dice el libro de Levítico, bendito sea Dios, para entender lo que Dios me dio en esta revelación. Levítico 26:46. Estos son los estatutos, ordenanza y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Deuteronomio 11:1. La grandeza de Jehová. Amará pues a Jehová tu Dios y guardará su ordenanza, su estatuto, su decreto y su mandamiento todos los días, no solo un solo día, porque hay gente que cree hoy y mañana se levanta que ya no tiene fe. Entonces su fe es muerta y encima sin obra, porque la obra debe ser la obediencia que Dios da a través de su palabra. Bendito sea Dios. Vemos otra vez lo que aconteció aquí. En el libro de Génesis 28:10 en adelante, aconteció otro caso luego, que dice así, gloria a Dios. En el verso 10, Dios se aparece a Jacob en Betel. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de la piedra de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí que Jehová estaba en los altos de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que está acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderá al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo,
y te guardaré por donde quiera que fuere, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y mira que tuvo miedo, hermano. Pero Dios no trae a ti miedo para que tú te apartes de Él, sino para que no haga las cosas malas. Cuando yo fui a hacer la iglesia a República Dominicana, el Señor me dio esta palabra, que me daría una señal que Él está conmigo y que Él me manda, y que yo debo confiar en Él, que Él estará conmigo en mi obra en República Dominicana cuando la esté haciendo para el Señor. Ahora que leo esto, yo tengo que poner más mi fe en el Señor, en lo que el Señor ha dicho y hará en mí. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Beel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Ángeles de Dios. La visión de los ángeles sugiere que jugaron un papel importante en la protección, el cuidado y la dirección divina del pueblo de Dios. Bajo el nuevo pacto también los ángeles están activos en la vida de los creyentes. Están activos, hermano. Vamos a estar viéndolo en Génesis 24:40. ¿Qué dice aquí Génesis 24:40? Gloria a Dios. Dice así. Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará sus ángeles contigo y prosperará tu camino, y tomará para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Es una cosa muy bonita y son promesas, y así mismo Dios hizo cuando vino Rebeca a la vida de su hijo. Entonces Jehová estaba en los altos de ella. Dios le llevó a Jacob el mensaje de que la bendición prometida a Abraham sería llevada delante de él, como nos lo dice Génesis 12:3, que dice así: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Al igual que Génesis 13:14-18. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, escucha, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Dios cumple su promesa. Si Dios te dijo, espera en mí, yo te bendeciré, te daré esa mujer, te daré ese ministerio, sigue confiando, porque Dios me está mostrando que muchos en su pueblo no están confiando en el Señor, como pastor y ministro, que están dándole cargo a gente que no tienen el Espíritu Santo de Dios.
ni que son llamados por el Espíritu Santo. Y están haciendo que la iglesia caiga en una tremenda apostasía. Jesús dijo claro que hay aquel pastor que no son suyas las ovejas, que ve al lobo venir. No le importa porque no son suyas las ovejas. Son pastores atitulados y asalariados, pero no son llamados por el Espíritu Santo de Dios a la obra que ha de ser. Con esa bendición venía la promesa de la presencia, la dirección y la protección de Dios. Beel significa la casa de Dios y pudiera representar cualquier lugar donde Dios está presente en un sentido muy especial. Entonces, vemos como así Dios fue cumpliendo la promesa en la vida de sus hijos. Bendito sea Dios. ¿Por qué pues me has engañado? Tal vez Dios permitió que Jacob fuera engañado por Labán y Lea a fin de castigarlo y hacer que estuvieran conscientes del mal y el sufrimiento que había causado cuando engañó a su propio padre, a su hermano. Se debe entender que aunque Dios perdona por cierto pecado y restaura el creyente a su buena voluntad, al mismo tiempo pudiera castigarlo por ese pecado. Vamos a ver qué pasó en 2 de Samuel 12, 7, 14. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Porque aquel hombre me preguntaba: ¿cómo tú sabes que Dios te habla? Él quiso poner una duda entre yo y mi esposa en la vida real. Pero fue en esta revelación que veo a este hombre. Para yo dudar si esa mujer me la entregó Dios, o este Dios, o no ha venido de Dios que yo me he casado. Pero yo entendí que cuando yo le respondí, porque Dios revela y habla a sus hijos. Job 33, 14. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios. Sueño, revelación nocturna, visión, hermano. Pero el hombre no entiende, para apartar al hombre de su soberbia y del pecado, hermano. Pero el hombre no entiende de verdad. Pero yo le respondí que Dios revela a sus hijos y da confirmación. Y yo le dije, la confirmación que yo recibí ha sido de Dios, que esta es mi esposa. Sea como sea, es la que Dios cogió, y Dios no la cogió por apariencia, sino su corazón que es recto en Dios, y Dios sabe que ella me va mal y me va a hacer un siervo más firme en el Señor. Porque Dios todo lo ve, y aquel hombre quedó callado. Aquí está el ejemplo en 2 de Samuel 12, 7, 14. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Oye, las mujeres, encima de Dios, mujeres. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Oye lo que le dice el Señor a David. Cuando este se metió con la mujer de Urías a lo oculto. Pero Dios envió a este profeta Natán, porque no hay nada oculto que Dios no lo ve ni lo traiga a la luz. Dios ve todo y trae todo a la luz lo oculto. Porque pues pusiste en poco las palabras de Jehová. Cuando Dios te manda hacer algo, no ponga su palabra en poco. Sigue confiando y perseverando hasta el fin, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías ateo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar
el mal sobre ti y de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¡Wow! Tú haces la cosa oculta y Dios lo trae a la luz y encima te cuesta un sufrimiento y dolor terrible. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. No morirá, mira que merecía la muerte, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Cuando el creyente hace algo malo como un siervo de Dios, usted hace que se blasfeme contra el nombre de Dios, y los enemigos, que son gente usada por el diablo, tenga esa puerta abierta para blasfemar contra Dios y su palabra y contra su siervo. Y eso no es bueno, hermano. Perdura el principio de Dios. No os engañéis. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y fue lo que le pasó a David. Bendito sea Dios, porque cuando hacemos las cosas en secreto y no esperamos en el Señor, pensando que Dios no nos ve, Dios tiene a su profeta, a su siervo, y lo revela para traerlo a la luz. Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios. En Proverbio 22:8 dice: el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Te espera en el Señor, Dios le reveló y Dios lo va a bendecir. Oseas 8:7. Porque sembraron viento y torbellino, segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere extraño la comerán. Siembra en el Señor, espera en el Señor, espera confirmación, sigue orando, sigue ayunando. No escoja la mujer que Dios no ha puesto en tu vida, y aunque te la profeticen, no es seguro, porque cualquier falso profeta puede venir, así como un ministerio, y engañarte. Pero cuando Dios te revela por medio de su Santo Espíritu, sabe que el mismo Dios te revela. Cuando alguien camina en obediencia y no está en pecado, Dios te habla, hermano. Así como dice Job 33:14. Y tú escuchas su voz, te revela y te enseña el camino que has de escoger. Oseas 10:12-13. Sembrá para vosotros en justicia, segá para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis orado impiedad y segaréis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Usted se aferró a la mentira, al engaño. No se sorprenda cuando vengan todas estas aflicciones sobre tu vida, porque usted sembró a la mentira, le abrió camino a la mentira, que el pueblo de Dios se fuera y se estrellare. Cuando vengan esa aflicción sobre tu vida, no te sorprenda. ¿Por qué tú no entiendes que fue que tú sembraste la mentira? Pusiste tu confianza en un hombre que te profetizó y no buscaste a Dios de rodillas, como dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. El coger un ministerio
el tener una esposa no son cosas que usted tiene que esperar que alguien le profetice, porque el diablo también va a intentar confundirlo en estas dos cosas que son lo más importante, hermano. Un ministerio es algo muy importante que debe ser fiel a Dios y en santidad y obediencia. Y una esposa, un casamiento, estas cosas no tienen separadero, hermano. Esto es hasta que la muerte los separe. Se casó con la equivocada por una profecía, una mentira del diablo en boca de otro que tampoco anda bien en Dios. Usted va a estar sufriendo toda la vida. Cogió un ministerio, salió corriendo porque no fue de Dios. El Señor dice, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y todo aquel que Dios le confirme y le revela su llamado, su ministerio, su esposa, su señal de dónde escoger, Dios lo va a ayudar por medio de su Santo Espíritu a ir hasta el fin. Dice que junto Dios os probará una salida junto a la tentación, porque Dios es fiel. Aquí viene Dios y le da una esposa a Jacob. Él le dio a Raquel, su hija, por mujer. El matrimonio de Jacob con dos hermanas estaba en pugna con el decreto dado por Dios en el principio de la creación, de que el matrimonio debía constar de un hombre y una mujer. Ellos no tenían conocimiento de la palabra de Dios, entonces para Dios estos pecados eran pasados. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24. ¿Por qué Jacob tenía dos mujeres? Es que Dios permitía eso en aquella época. ¿Y por qué ahora no lo permite? Te preguntaría tú. El problema es que la gente no tenía esta palabra que se nos entrega hoy en la iglesia. Jesús es el fin de la ley, pero él mismo dice que no viene a abrogar la ley, sino más bien a cumplirla. Hay que tener cuidado. ¿Qué nos dice Éxodo 20:17? No codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pero ¿por qué Jacob tenía dos mujeres? Yo no entiendo. Deuteronomio 5:21. No codiciará la mujer de tu prójimo, ni deseará la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Y había leyes. Pero ¿por qué Jacob tenía dos mujeres en su mano? En aquella época, la gente no tenía el conocimiento a los mandamientos de Dios que hoy se nos otorga a la iglesia del Nuevo Testamento. En aquello tiempo, estos hombres no tenían el pleno conocimiento de esta palabra. Ellos vivían bajo la ley. Pero Jesús es el fin de la ley. Pero él dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino más bien a cumplirla. Aquellos hombres como Jacob, David, Salomón, tenían muchas mujeres. En aquello tiempo no estaban estos mandamientos que están hoy en día, que usted va a tener una pareja y una vez que la tenga, casado hasta que la muerte lo separe. Dios prohíbe el adulterio como la fornicación y todo tipo de pecado hoy en día. Había leyes, como la ley de Moisés, que estos hombres se les permitía cierto pecado en aquellos tiempos, pero no tenían el pleno conocimiento total de la palabra de Dios. Y era por ley en aquella época. Pero cuando vino Jesús, Él ha sido el fin de la ley. Y nosotros, por gracia, somos salvos. ¿Qué nos dice
el libro de Levítico 18:18. No tomará mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Aquellos hombres se acotaban con uno como hizo esta mujer, que Sara tuvo un valor tan fuerte de darle su sirvienta a Abraham, pero lo hizo con un motivo. No tuvo egoísmo, sino que ella no podía dar hijo y sabía que de esa forma, como tanto amaba a su esposo, tú dirías, pero si lo amaba, ¿por qué se lo da a otra? Ella no tenía esa ambición egoísta que hoy tenemos en este mundo. Ella solo quería complacer a su esposo y darle un hijo, y como ella vio que no lo podía tener, ella dio a aquella sierva para que diera un hijo a su esposo. A pesar que le costó mucho sufrimiento y dolor, pero Dios vio su corazón y la bendijo a ella, trayendo un hijo también, el cual hoy las naciones son benditas por medio de la promesa de Dios a Abraham y por medio de los hijos que nacieron de Abraham, y también como Sara. Más tarde, en la ley mosaica, Dios prohibió específicamente el tipo de matrimonio de Jacob. Dios lo prohibió. Levítico 18:18. No tomará mujer juntamente con su hermana para hacerla rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Hoy en día hay perversidad en este mundo. Usted ve trío, cuadrúpero, como los animales que no tienen ni conciencia. Están haciendo cosas sin vergüencería, pecado. Y el diablo loco por darle un infarto que se muere y llevárselo al infierno. Gente pornográfica que hoy en día no sabe cuántas mujeres han dejado contagiadas de VIH-Sida. La revelación del Nuevo Testamento considera la monogamia, una esposa y un esposo, como la única forma apropiada de matrimonio. Es lo que hoy es para todo el mundo. Mateo 19:4-6. Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No existe divorcio una vez que el hombre se case en la presencia de Dios, firmando con dos testigos delante de un juez civil. Como padrino, ahí están el sello de 4 personas y los testigos que están, hasta que la muerte los separe. Así que si en vida usted dejó a su mujer o a su esposo y se casó con otro, cometen adulterio. Y dice la Biblia que ningún adúltero entrará al reino de los cielos. Así que si usted vive con la mujer de un hombre que todavía vive en vida, esa mujer no le pertenece, al igual que ese marido no le pertenece a usted. Deje su adulterio y deje esa mujer o ese hombre y ruéguele a Dios que le dé su pareja que nunca se haya casado delante del Señor. Marcos 10:4-5. Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Indica que si alguien peca y falla, hay que perdonarle. Efesios 6:12 dice que son demonios que hacen que la persona cometa cierto pecado. Y muchas veces, porque muchas mujeres como hombres no respetan la ley que hay en 1 Corintios, verso 7 en adelante, que dice: no os neguéis el uno al otro. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, ni el hombre tampoco. A veces hay una negadera y ponen a que ese matrimonio pase bajo tentación del diablo. Si la mujer no quiere tener intimidades porque no está contento con el hombre, se pelean. Entonces Satanás se mete
Y ahí es que viene la infidelidad. Y porque muchas veces la gente se casa con yugo desigual, no es confirmado por Dios y se casan. Y cuando se acaba la pasión, ahí mismo ya no queda amor en muchos de ellos. Porque eso es un deseo carnal que cuando ese deseo pasa, usted se da cuenta si en verdad ama a su esposa. Ahora usted va a la tentación. Dios pudiera haber tolerado la poligamia en el Antiguo Testamento, que era un hombre llegarse a más de una mujer o estar con más de una mujer, porque el pueblo le faltaba un pleno entendimiento de la voluntad de Dios con respecto al matrimonio y porque el corazón de ellos era duro. Se describen los malvados efectos de la poligamia en los versículos 30 como el 31 en adelante. ¿Qué dice ahí? Vamos a estar leyendo. Génesis 30, 31. ¿Qué dice? Viendo Raquel que no daba hijo a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijo o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilha. Llégate a ella y daré a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijo de ella. Así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Tanto Jacob como esa gente parece que no tenían pleno conocimiento de la palabra de Dios. Ahí las mujeres se fueron en competencia y el único que salió bendecido y disfrutado de esa competencia fue Jacob, porque imagínate cuántas mujeres que le llegó a ese hombre diferente. Pero eso es un pecado delante de Dios. Usted no practique esa sinvergüencería. Dios pasaba por alto cierto pecado, que el pueblo no tenía conocimiento de su palabra. Y ahí era una competencia tras competencia. Seguimos viendo en Génesis 35, 22, y ahí se repetía la misma cosa. Primera de Reyes 1, 11, 1 al 12, la misma cosa. ¿Qué dice Génesis 35, 2? Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre. Escuche, una perversidad terrible. Mire eso, mire qué pasó, gloria a Dios. Génesis 35, 22, los hijos de Jacob. Hijos de Jacob, escuche eso. Los hijos de él se van a acostar con su propia mujer. Esto era un pecado terrible. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Ya ahí había una perversidad, hermano. Es algo terrible, pecado terrible. Primera Reyes 11, 1 al 12. Apostasía y dificultades de Salomón. Mire lo que pasa en Primera de Reyes. Cuando nosotros no obedecemos, ¿qué dice Segunda de Corintios 6, 14? No unáis en yugo desiguales. Aquí pasa estas cosas. Primera de Reyes 11, 1, 12. Apostasía y dificultad de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Así hoy en día en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios 6:14, cuando Dios dice: no unáis en yugo desiguales con los incrédulos. Y yo veo que gente cristiana se enamoran de mujeres mundanas, gente que no son creyentes, y hoy en día están pagando la consecuencia.
harán que vuestros corazones se inclinen a sus dioses. A esta pues se juntó Salomón con Amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Hoy en día hay ciertos pastores, ministros de Dios, pasando esta misma consecuencia como hijos de Dios por no obedecer lo que dice la palabra en 2 Corintios 6:14. No unáis con yugo desiguales. Si no son creyentes en Cristo, ¿por qué usted coge una mujer de esa para ser su novia o su esposa? Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astore, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonistas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumpliendo a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente de Jerusalén, y a Moló, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó los que le mandó Jehová. Hoy en día te digo, pastores que se casaron en yugo desigual, así como dice 2 Corintios verso 6:14, están sufriendo, siervos de Dios, se descarrían, sus mujeres le están pegando los cuernos y haciendo terrible desastre. Así como hizo Salomón, ustedes no escuchan. Uno cae en la droga, otro en la depresión, otro en el adulterio, otro en la fornicación, porque ustedes no obedecen la palabra. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tu día por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Bendito sea Dios. Espera en el Señor la señal que Dios te dice: es el tiempo de tu moverte, de vender tu casa si hay que venderla. La señal que Dios te dice: es el tiempo de tú estar aquí administrando. Es el tiempo de tú salir de este lugar porque no está mi presencia. Es el tiempo de tú casarte. Esta es la sierva que yo te entrego. Este es el siervo que yo te entrego. Este es el ministerio que yo te entrego. Esta es la vida que yo te entrego. Este es el pan que yo te envío. Ese es el trabajo que yo te doy. Esa es la salud. Es la sanidad. Es el tiempo de la liberación. El tiempo de sanidad. ¿Por qué vosotros se movéis sin esperar en mí mi señal? Dice el Señor. Que Dios me lo bendiga y lo cubra con la sangre de Cristo. Si lo que le hablo a ustedes no es palabra mía, sino de Dios dado por su Santo Espíritu en revelación a este siervo. Que Dios me lo bendiga y lo cubra con la sangre de Cristo. Amén. Hermano, también quería decirle que ayer fue 2 de diciembre de 2022. Yo creé el canal de Facebook como el Señor me había mandado. Y lamentablemente no me dejaron, porque yo voy a predicar el mensaje de Dios. Me mandaron un mensaje que en 30 días borrarán mi canal. Estoy en YouTube. Antes yo estaba en Facebook. Saben que yo compartía la palabra de Dios. Y cuando cerré todos esos canales, me bloquearon. También Facebook muy pronto es un enemigo de Dios. Va a prohibir que la gente predique en el mensaje. Muy pronto esto saldrá a la luz, hermano. Así que lamentablemente todo vamos a tener que depender un día
de aprender de la Biblia, porque mucho estamos buscando a quien escuchar, hermano. Tenemos la Biblia, que es la profecía más segura de estudiar en nuestra casa, y pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y entendimiento, porque Él es quien nos enseña y nos guía a toda verdad. Así que ayer creé el mensaje, el canal, así como el Señor me mandó en Facebook. Luego me mandan un mensaje que en unos 30 días me eliminan. No voy a poder estar en Facebook. Lo intenté, así como yo veía también que el siervo me decía, yo decía, ayúdame. Cuando lo creamos en Facebook, la página, salía como $0.32. Como que esto es una página de negocio y no vamos a permitir que aquí se predique palabra de Dios. Que Dios me lo bendiga.